Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, una sociedad enferma con enfermos se cría desde algunas instituciones públicas corruptas, cómplices de la dejadez familiar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si un número de 3 dígitos es o no capicua. Recuerde que un número es capicua si se lee igual de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. Esta librería es propia del entorno de Objective-C. También se pueden importar librerías de C y de C++. Veamos la función ejecutar, que está entre las líneas 16 a 26. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero en una variable llamada número. Ese es el número que hay que determinar si es o no capicua. Entonces es muy sencillo. Vamos a suponer que el número es de 3 dígitos. Entonces simplemente será obtener el dígito de la centena, el dígito de la decena y el dígito de la unidad. Entonces para la centena simplemente dividimos el número entre 100. La decena será el número módulo 100 dividido 10. Y luego la unidad será número módulo 100 módulo 10. Entonces supongamos el número 752. Centena tomará el 7, decena tomará el 5 y la unidad será el 2. Recuerde que el operador módulo porcentaje halla el residuo de la división entre dos números. Ya teniendo los 3 dígitos, simplemente se usa una condicional, línea 22. Si la centena es igual a la unidad, o sea, si el primer dato, el primer número o dígito de la cifra es igual al último, entonces será un número capicua, y si no, no es capicua. Usted puede mejorar ese algoritmo para que funcione con cualquier cifra. Le invitamos a visitar la tutoría número capicua en TurboC. Allí se explica más detalladamente este programa. Aquí vemos en términos generales un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas a través de clases. Una vez se definan las clases, se instancian objetos de esa clase para poder usarla. Los objetos serán diferentes entre sí a pesar de que reutilicen la misma clase. Esto debido a que los atributos son distintos. Recuerde que una clase se compone de atributos y comportamientos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. En la implementación lo que se hace es programar la lógica de cada función, o sea, las funciones declaradas en la interfaz se van a implementar en la implementación, se van a programar. Veamos la interfaz. Estaba entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. En la interfaz damos nombre a la clase como número capicua, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí vamos a declarar los atributos o variables de instancia de la clase. Recuerde que estos atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación por ser variables globales. Declaramos de tipo entero las variables unidad, decena y centena. Ya vemos entonces que la función ejecutar hizo uso de estas variables. Depende del programador saber si declara una variable en una misma función como variable local o si la declara como atributo. Declaremos ahora los comportamientos o funciones. Entonces en la línea 7, para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función con menos para métodos de instancia, luego el tipo de retorno de la función, voy para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, ejecutar en este caso, y por último los parámetros. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero en la variable número.
Los parámetros se separan con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto ya queda definida la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto instanciado de esta clase. Vemos la implementación que va entre las líneas 10 a 27 entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Para programar una función hay que comprobar que previamente haya sido declarada. Entonces en la implementación líneas 11 a 15 vemos un método especial, el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. El constructor se invoca desde donde se instancien objetos de la clase número capicua, o sea, en la línea 34. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. En este caso no es necesario inicializar ninguno de los atributos, ya que en la función ejecutar se inicializa. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase número capicua. Para usar esta clase en otro archivo, entonces sería conveniente programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos desde la clase que los vaya a usar. Vamos a instanciar objetos de esta clase, eso lo hacemos en el main entre las líneas 29 a 38. Primero obtenemos un dato del usuario entre las líneas 31 a 33, el número, y antes de enviarlo a la función ejecutar, en la línea 34 creamos un puntero a la clase número capicua, con asterisco hacemos esto. El puntero lo llamamos obj y para hacer entonces que este puntero apunte a un objeto de esta clase, vamos primero a instanciar entonces un objeto. Para eso, entonces a la clase número capicua le reservamos memoria dinámica invocando a la función alloc. Luego a ese espacio de memoria le invocamos init, que es el constructor por defecto. Con esto queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase número capicua. Y el puntero apunta a este espacio de memoria. Ya podemos usar la clase, simplemente será invocar la función ejecutar en la línea 35 entre corchetes. Observe que se nombra el puntero y luego se invoca la función ejecutar. Se envía el número como parámetro. Los parámetros se envían separados con 2 puntos. Estos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador va de la línea 35 a la línea 16 y soluciona el problema. Por último, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita determinar si un número es o no capicua. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.